Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como le anticipaba, el día de hoy tenemos la colaboración del profesor Jorge Santa Cruz, periodista independiente y profesor universitario, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Profesor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Ceci, muy bien, buenos días. Le agradezco la bienvenida y le correspondo con muchísimo gusto y respeto. Muy bien, a la orden. Muchas gracias, profesor. Pues nos damos cuenta esta semana durante, el fin de semana del fallecimiento del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. ¿Qué nos puede decir que viene para este país? ¿Cambiarán las cosas? Escuchamos su colaboración, profesor, por favor. ¿Cómo no, Ceci? Mire, de entrada señalar que fue muy lamentable la muerte del presidente Raisi y del ministro de Asuntos Exteriores también, así como de quienes iban en ese helicóptero. Y señalar que en realidad el gobierno de Irán ha mantenido la versión de que el fallecimiento del presidente, del canciller y de quienes iban en ese helicóptero fue accidental. Y es que en cuanto se conoció la noticia de que el helicóptero que se desplomó, se conoció esta noticia, se dieron una serie de versiones en el sentido de que pudo haber sido un atentado. Y es que la versión primera, la del atentado, tenía ciertos rasgos de verosimilitud, porque se sabe que el ente sionista, se sabe que Israel y que, por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, son muy afectos a las operaciones encubiertas y sorpresivas como las que costaron la vida, por decir esto, hace algunos años, 4 años, si no me equivoco, al teniente general Qasem Soleimani, el artífice del Cuerpo de Guardianes de la Revolución de Irán, que ayudó a derrotar a ISIS, al Emirato Islámico en Siria. Pero bueno, el gobierno de Irán ha sostenido que se trata de un accidente y todo parece indicar que así ha sido. Y usted me pregunta, ¿qué sigue para Irán? Desde el punto de vista de su servidor, se mantendrá la estabilidad política, la estabilidad diplomática, la estabilidad de seguridad nacional y de seguridad interior en Irán. ¿Por qué? Porque esta República Islámica de Irán está en el eje de las tensiones internacionales, sobre todo en Asia Occidental. Y es una nación que seguramente tiene en sus planes el poder sustituir a dirigentes en caso de que estos fallezcan, sea por accidente, como ocurrió con el presidente Raisi y su canciller Abdollahian, o bien porque sean objeto de atentados, sobre todo organizados desde el extranjero. Entonces, el sistema iraní garantiza la estabilidad. Y al garantizarse la estabilidad interna, también se garantiza la seguridad extranjera. La seguridad estratégica. Por otro lado, el presidente provisional Mohammad Mokber es un civil de la facción religiosa conservadora de Irán que es muy allegado al líder máximo de la revolución iraní, Ali Khamenei. El presidente provisional Mokber mantiene la política multipolar que caracterizó al presidente Raisi, o sea, es favorable al multipolarismo, al multicentrismo, y por ende es un adversario ideológico de Israel, de Estados Unidos, del Reino Unido, etc. En cuanto a la política exterior de Irán,
esta es determinada antes que por el canciller, por el ayatolá Ali Jamenei, el que se la dicta a quien está a cargo de la agenda de relaciones exteriores. Entonces también aquí habrá continuidad. De hecho, Ceci, quien se encuentra en este momento al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ali Bakeri Kani, es un civil también, un conservador religioso, y en cierto modo está emparentado con el líder máximo de la revolución iraní, con el ayatolá Ali Jamenei. Y es que un hermano del canciller provisional de Irán es yerno de Ali Jamenei. Y así como el presidente provisional Mohammad Mokber, Ali Bakeri Kani es antiglobalista y está muy vinculado a los círculos de seguridad en Irán. Por lo tanto, desde la perspectiva de su servidor, la República Islámica de Irán transitará con estabilidad interna hasta los comicios del 28 de junio, y quien sea electo presidente en sustitución del ayatolá Raisi será un hombre de todas las confianzas del líder máximo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Sé si el propósito de este comentario es, pues, el de su servidor, salir al paso de esas versiones que hablan de una posible operación encubierta, de un posible atentado. Me parece que no, no por falta de ganas, pero en esta ocasión el destino jugó a favor, en cierta manera, de los enemigos de Irán. Ceci. Profesor, ¿realmente se convoca a elecciones en Irán? ¿Cómo es este proceso? ¿Es un proceso democrático? ¿El presidente siempre debe de tener el visto bueno por parte del ayatolá Jamenei? Absolutamente. En realidad, así lo es. El máximo líder, y así se reconoce en el sistema político religioso de Irán, el máximo líder es el ayatolá Jamenei. Y lo que sucede es que dentro de las fuerzas del partido o de las fuerzas políticas, pues Jamenei elige, se ponen a consideración de las personas, pero hay que decirlo, su servidor lo dice con toda la responsabilidad del caso, la elección es una elección controlada, dadas las características del sistema iraní. ¿Podríamos decir que el ayatolá y el presidente tienen el mismo nivel jerárquico en cuanto a poder dentro de Irán, profesor? Perdón, no. El presidente es el encargado de ejecutar los designios que le da el líder máximo de la revolución, Ali Jamenei. La cabeza, el fundamento de la República Islámica de Irán es el ayatolá Jamenei, y quienes se encargan de los aspectos civiles gubernamentales son el presidente y sus ministros, porque el ayatolá Jamenei se dedica también y de manera muy particular a conducir los destinos del chiismo, de la facción chiita, que es la que predomina en Irán. Ceci. Profesor, en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento del presidente de Irán. Hubo varias críticas al respecto. ¿Qué nos puede decir? ¿Se debería de dar este trato, pues, por el fallecimiento de una personalidad, de un líder de un país como cualquier otro? Desde un personal punto de vista, desde mi personal punto de vista, sí.
puesto que era el jefe de Estado. O sea, aunque el líder máximo de la revolución sea el que concentre todo el poder, el jefe de Estado era el presidente Raisi. Mire, permítame darle un ejemplo del otro lado. Déjeme ver cómo andamos de tiempo. Muy rápido. En Israel, el que gobierna es el primer ministro. En este caso Netanyahu, a quien aparentemente pueden llamar a cuentas, pero el jefe de Estado ante el exterior es el presidente. Perfecto, con esto terminamos. Le agradecemos como siempre, profesor, nos vemos la próxima semana. Es un placer, Ceci. Buenos días a todos. Muy buenos días. Muchas gracias. Con esto llegamos al final de esta emisión.